Bienvenida familias, muchas veces me decís por qué mi hijo tiene mucha frustración, mi hijo no es capaz de organizarse, mi hijo no es capaz de concentrarse en largos periodos de tiempo, le cuesta mucho, no mejora sus notas, me afecta a nivel familiar y al final cuando hablo con vosotras me decís que tiene TDAH o déficit de atención, ¿vale? Son dos problemas totalmente muy similares pero con diferentes matices. Lo primero de todo, trastorno de déficit de atención, pues es esa capacidad que tenemos, que nos falta esa concentración, con ese déficit de atención de poder concentrarnos, poder tener más foco, y en cambio el TDAH es ese trastorno de déficit de atención al cual le metemos hiperactividad. Por tanto, esa hiperactividad de más nerviosismo, tener que movernos, uno tiene un poquito menos y el otro tiene pues ese añadido de más impulsivos en los niños. Vale, en este vídeo os voy a contar 5 problemas que tienen esta serie de niños y cómo poder solucionarlo con diferentes estrategias para solucionarlo y para poder aplicarlas en clase. Siempre digo que en el último voy a dar un plan de acción sobre 3 estrategias para poder aplicarlas desde hoy mismo para que mejore ese punto con los estudios y sobre todo también la relación familiar. Vale, comenzamos. Mi hijo es muy olvidadizo. Pues aquí está la primera clave de este vídeo, que es el por qué tu hijo es tan olvidadizo con estas necesidades que os estoy contando. Pues lo primero de todo, ese déficit de atención te va a generar que la capacidad de recordar se le vaya mucho antes, pero esto como tal es un problema al cual deberemos de ponerle una solución. ¿Y qué solución podemos trabajar para que tu hijo no sea tan olvidadizo? Pues esa falta de capacidad de memorizar mucho más los contenidos que aparecen en el libro, pues los vamos a tener que trabajar de diferentes estrategias, que van a ser no leer constantemente, no enfocarnos en solamente estudiar mediante la lectura y no enfocarnos en que los repasos los hagáis con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona es muy olvidadiza y su manera de estudiar simplemente es leer y aprenderse todo como un loro, al final el problema que tiene es que no va a entender ese proceso de aprendizaje, y si encima vais a estar vosotras o vosotros detrás de él preguntándole la lección, no vamos a generar pues un alumno que sea lo más autónomo posible y que sea capaz de estudiar de manera autónoma. Por tanto, no tenemos que leer con ellos, no tenemos que preguntarle la lección y no va a ser el método de estudio constantemente leer. Tendremos que aplicar diferentes estrategias como pueden ser mapas mentales, trabajar por índices, subrayar ideas importantes para que sea un cerebro más activo y ese déficit de atención lo podamos suplir con esa capacidad de trabajar mediante la motricidad fina, que es mediante la escritura, para poder solucionar ese problema. Vale. Segundo problema que tenemos, segunda clave, es esa falta de atención. Y aquí, ¿cómo lo podemos enfocar? Pues me decís muchas veces, Ricardo, mi hijo tiene falta de atención porque no es capaz de concentrarse mucho tiempo. Ahí es la clave, ese mucho tiempo. Nos vamos a enfocar en un trabajo en el que el tiempo de concentración sea mucho menor. ¿Por qué? Porque si tú a un niño con ese déficit de atención, esa capacidad más limitada de atender, no podemos llevarlo a un tiempo de atención muy largas. Entonces, las jornadas de estudio no pueden ser largas, tienen que ser cortas. Y si encima tenemos hiperactividad, pues lo que va a necesitar ese niño que en esas sesiones de estudio más cortas, necesidad de moverse. Va a necesitar, hemos estado estudiando un ratito, nos levantamos, damos un paseo por la casa, bajamos abajo al portal, subimos las escaleras y esa capacidad de moverse va a hacer que su sistema nervioso se relaje y por tanto va a poder estudiar un poquito mejor. Tendremos que trabajar estudios y descansos activos para que esa hiperactividad la podemos ir midiendo y sobre todo regulando mucho más. Tercera clave que vamos a hablar en este vídeo pues va a ser ese punto en el que ellos se pierden en sus pensamientos, ¿vale? Con ese déficit de atención, como les cuesta mucho generar ese foco de atención en lo que están haciendo, como puede ser una tarea o un libro, lo que tenemos aquí es que en esa vocecita interna que tenemos todos, pues al final se pierden porque no identifican lo que están haciendo bien con esa voz que sus pensamientos le dicen no te quedes aquí, vamos a hacer otra cosa, me estoy aburriendo. Pues todo eso tenemos que lidiar con esa pequeña voz interna que habla sobre sus pensamientos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo primero de todo es esa falta de atención le va a generar muchísima frustración. Le va a generar muchísima frustración porque la falta de atención implica no estudiar el tiempo que necesita, no estudiar de la manera que necesita y por tanto los resultados no van a salir como él espera. Entonces va a generar esa frustración. ¿Cómo podemos cambiar ese método de frustración? Lo primero de todo, no comparar con ningún compañero de la clase, no comparar con ningún hermano, hablar desde la empatía. Cada caso y cada niño es un mundo totalmente distinto.
Por tanto, no debemos comparar con los resultados académicos. Vamos a enfocarnos en el trabajo diario adaptado a sus necesidades. Tiempos cortos de estudio, trabajar con lápices, subrayar ideas, cosas muy activas, ¿vale? Porque ellos ya tienen ese déficit de atención, es una capacidad un poquito más limitada, pero podemos poner unas estructuras y unas estrategias para mejorarlo. Después de esto, el problema que repetís constantemente en casa es esa falta de organización. Si ya de por sí un niño, sin ningún tipo de necesidad educativa, le cuesta mucho esa capacidad de organización porque los coles no te enseñan a cómo te tienes que organizar por las tardes, no te enseñan qué tienes que hacer primero, cómo organizar una tarea, no te enseñan, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer aquí es, en esa falta de organización y esos problemas que pueden tener niños con déficit de atención y como puede ser TDAH, es que los espacios de trabajo sean lo más organizados posible, ¿vale? Entonces, cuando son lo más organizados posibles, lo que vamos a hacer es que la capacidad de foco que tengan nuestros hijos va a ser mucho mayor. Además, esa falta de organización también puede generar ese ser más desordenado y vamos a trabajar una estrategia fundamental que siempre digo lo mismo, es trabajar mediante agendas semanales en las que cuando abrimos la página podemos ver toda la semana completa. Otra estrategia más que os doy es que apuntéis todas las asignaturas que va a tener cada día. De esa manera, cuando tu hijo le manden algo en el colegio, va a tener ya puesta la asignatura y solamente va a poner tarea, página o exámenes, ¿vale? Esas agendas tienen que estar abiertas constantemente en clase, la puedes poner por debajo de la cajonera y es una estrategia súper sencilla que para niños que tienen déficit de atención o TDAH les va a ayudar mucho porque el trabajo está hecho y lo único que tienen que hacer es apuntar y continuar con la clase, entonces no le va a llevar ni 10 segundos. Es un hábito que tendremos que ir generando poco a poco. Y por último, la estrategia puntera para solucionar este problema de frustración, con este déficit de atención, esa capacidad de organizarnos, esa demora en el ambiente en clase y en casa sobre todo, que al final te genera mucho estrés, por las tardes tienes que estar con él, además la relación entre ellos y vosotros normalmente se demora, tiene un punto en el que no estáis a gusto cuando tenéis que estudiar y os sentís muchas veces culpables, pues eso lo vamos a llevar con las estrategias para solucionarlo. Lo primero de todo vamos a hacer 3 partes fundamentales para solucionar estos problemas. ¿Y cómo los vamos a poder solucionar? Pues lo primero va a ser un estudio activo. Lo decía antes, no nos vamos a enfocar en leer ni en preguntarle la lección, sino que nos vamos a enfocar en cómo trabajar mediante mapas mentales. Mapas mentales en los que sacaremos la idea central o el apartado en el medio de la hoja y siempre en formato horizontal. Los mapas mentales nunca se hacen en vertical, siempre en horizontal. ¿Qué ponemos en el medio? Apartado o idea principal y después sacamos 5 o 6 ideas de lo que estemos estudiando que va a ser lo que nos va a hacer foco. Siempre pondremos las ideas como si fuese un reloj, desde las 12 avanzaremos hasta las 3, las 6, las 9 y otra vez las 12 porque el conocimiento se recupera mucho mejor, ¿vale? Después de estos mapas mentales que tendremos que escribir en un folio, trabajaremos por tiempos de estudios limitados, ¿vale? Siempre digo lo mismo, cuanto más pequeño sea vuestro hijo, los tiempos de estudio tienen que ser menor, pero si encima le añadimos que tienen déficit de atención o TDAH, el tiempo se tiene que trabajar mucho más corto. No podemos trabajar por tiempos muy largos, no, los niños necesitan poco tiempo pero más concentrado. Por tanto, empezaremos trabajando por tiempos de 10 a 20 minutos como máximo y entre cada franja de tiempo de trabajo tendremos un pequeño descanso de 3 a 5 minutos para que nuestro cerebro descanse. Y por último, todo esto se va a generar con la práctica diaria de deporte, que es fundamental. No podemos quitar a nuestros hijos de las actividades extraescolares porque tengan que estudiar. Y eso es así. Tú lo que no puedes es tener en una pecera constantemente un pez toda la vida, porque al final ese pez necesita más espacio. Si la pecera es muy pequeña, pues al final ese pez va a sufrir. Entonces, con los niños pasa exactamente lo mismo. No podemos generar de 9 a 3 o de 9 a 2 en el colegio y por la tarde de 4 a 8 haciendo tareas. Ese niño va a necesitar tener práctica diaria porque al final va a salir, va a establecer relaciones con otros niños, va a tener ese momento de deporte con las endorfinas que va a generar después de la práctica deportiva y su cerebro, cuando tenga que volver a estudiar, va a estar más oxigenado. Por tanto, la solución no es que tu hijo estudie más, sino que estudie mejor. Y estudiando mejor, aplicando estas estrategias que te estoy contando. Y la práctica deportiva diaria es fundamental. Por tanto, si tu hijo no está teniendo los mejores resultados, te aconsejo que no le desapuntes de ese fútbol que le gusta tanto, porque al final es su vía de escape en su día a día y le va a hacer que esté menos frustrado si no es capaz de estudiar.
Familias, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis darle a me gusta, suscribiros para no perderos más vídeos, activar las notificaciones con la campanita y no te olvides de seguirme en Instagram, @Ricardo Díaz Coaching Educativo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.